Entre sombras que susurran, van caminos que no acaban, un misterio en cada esquina, el enigma nos llama. Ecos desde lo profundo, voces que el alma lavan. Un viaje que es eterno mientras la mente se escapa. Viaje entre mundos oscuros, en lo extraño nos perdemos. Conspiraciones y luces, secretos que no vemos. Por galaxias y abismos donde el miedo no tiene freno. 2025, el año donde nos vemos. Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Entrevistados de tu podcast favorito Entre Mentes. Hoy tenemos un invitado especial y queremos abrir con él. Hace mucho tiempo que queríamos entrevistarlo. Es un gran investigador, reconocido investigador de lo paranormal, y tiene mucho que ver con nosotros porque ha hecho una gran investigación en el campo de la guerra del Pacífico, que para los chilenos es muy apasionante, y para este bloque del Cono Sur. Bienvenido a nuestro podcast, don Pedro Noguchi. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Don Pedro, para la gente ahí, para que se vaya interiorizando, ¿cómo usted empieza a meterse en este mundo de lo paranormal? Bueno, yo empiezo en realidad desde muy niño, ¿no? Me interesaba el misterio, y inclusive en un inicio, te hablo cuando tendría pues cerca de 8 años de edad, coleccionaba recortes de revistas o periódicos que estaban relacionados con algo del misterio. Luego, por un suceso, un par de años después, que ocurrió una noticia medio extraña en el lugar donde yo antes vivía, sobre un lobo marino que había salido del río Surco. El río Surco viene a ser como una especie de canal antiguo de regadío. No era muy grande, digamos, pues tendría unos 5 metros de ancho, pero sí caudaloso. Pero es raro ver un lobo marino ahí, porque más bien este río desemboca en el mar a muchos kilómetros más allá, y era impensable que nadara en contracorriente. La cosa es que se dice que atacó a un poblador de la zona y el poblador se defendió y lo mató a pedradas, y la noticia quedó allí. Entonces no se sabía quién era ese poblador, no se sabía cómo llegó este lobo marino al lugar. Bueno, y como que uno le queda ese sinsabor de que uno quiere saber, tener más información, y simplemente los diarios lo habían dedicado unas cuantas líneas nada más, ¿no? Y bueno, así fue pasando el tiempo, y ya fui entrando a otro tipo de fascículos coleccionables de información. Cuando antes llegaban revistas de misterios de diferentes países, ¿no? Tanto de España, de Argentina, y en el mismo Perú también existían ediciones. Y después ya, digamos, dejé un tiempo hasta que tuve otra experiencia medio extraña también, paranormal, podríamos decirle. Y ya en el año 2007, 2008, formó un grupo de investigación, porque no había en esa época en Perú un grupo dedicado a la investigación paranormal netamente. Solamente había uno que otro grupo muy conformado por esotéricos o chamanes. Entonces la prensa recurría a ellos, y desde su punto de vista como que no captaba el interés del resto de las personas, ni siquiera el nuestro, porque no también queríamos tener el otro enfoque, ¿no? Un poco más racional, ¿no? Y así fue que se fundó el grupo Dharma Paranormal, que a través de los años pues ha ido evolucionando. Sus integrantes han ido cambiando también por razones laborales, pero nuestro enfoque ha sido siempre tratar de demostrar o verificar que estos fenómenos son reales, y empleando siempre la ayuda de la tecnología también, ¿no? Para poder captarlos. Don Pedro, y en ese sentido, al querer demostrar que estos fenómenos son reales, ¿cómo se preparan ustedes para una investigación? ¿Les llega a ustedes, mira, tenemos tal casa embrujada o tal terreno, o ustedes hacen una investigación propia y dicen, ya, vamos a investigar tal lado, o un poco de ambas?
Sí, es un poco de ambas, porque algunos casos nos han llegado a través de nuestros seguidores, ¿no? Y lo hemos evaluado primero si que calificaba, porque no todos los casos que te dice que son paranormales realmente lo son. A veces tiene otras explicaciones. O tal vez como también puede ser de que una familia tuvo un problema en casa que ocurrió una sola vez, pero cuando vas ya no sucede, ¿no? Tenemos que evaluar la frecuencia también y la intensidad de los fenómenos. Y por otro lado también hemos realizado muchas incursiones en lugares donde ya teníamos cierto conocimiento de que era muy probable que existan fenómenos, por ejemplo, lugares históricos, y entonces realizamos primero una investigación previa de lo que era la historia del lugar, qué ocurrió ahí, y finalmente nos poníamos de acuerdo y pedí las autorizaciones correspondientes cuando lo requería, y ir al lugar y tratar de captar los fenómenos, pero también acompañado siempre de una persona con habilidades psíquicas, ¿no? Porque es el complemento de lo que te podrían dar los aparatos. Los aparatos no te pueden decir todo, simplemente que hay algo extraño o no lo hay, pero no te va a decir hace cuánto tiempo sucedió o qué tipo de entidad podría tratarse también, ¿no? Cosa que un psíquico sí podría ayudarnos mucho en eso. Perfecto, se entiende. Y don Pedro, explíquenos. Yo he visto sus investigaciones y me parecieron muy fascinantes las de la Guerra del Pacífico, con psicofonía y un montón de evidencia. ¿Cómo a usted le nace esta opción de ir a investigar lo que sucede post Guerra del Pacífico? Cuando nosotros estábamos en las etapas iniciales de la formación del grupo, uno de los integrantes, que recién también lo habíamos incorporado, nos comunicó de que él tenía una propiedad en San Juan de Miraflores, que viene a ser uno de los distritos por donde pasaba la primera línea de defensa durante la Guerra del Pacífico, ¿no? La defensa de Lima. Y aparentemente la construcción estaba donde más o menos estaba la ubicación también de una de las baterías de defensa de esa época. Nos comentaba de que durante las noches se escuchaban sonidos bastante extraños como especie de detonaciones lejanas, pero que ocurrían dentro del edificio. También una serie de apariciones de soldados con uniformes y fisonomías diferentes. Eso nos interesó bastante porque sí era un caso recurrente. O sea, no había ocurrido una sola vez, sino de que varios vecinos también lo habían reportado. Así es que fuimos y comprobamos efectivamente que en el lugar ocurrían estos fenómenos porque nosotros mismos lo escuchamos directamente, ¿no? A partir de las 11 de la noche hacia adelante, sonaban unos sonidos como si fuesen cañonazos lejanos, pero no ocurrían afuera porque verificamos y todo venía del interior. Eso nos interesó mucho, lo hemos grabado también. Luego dejamos grabadoras en una de las habitaciones, en realidad eran departamentos, era un edificio de 3 pisos, y cuando hemos grabado dejándola pues 12 horas, por ejemplo, y después de revisar las grabaciones, que había estado este aparato en un departamento totalmente cerrado y vacío, pero se escucha como en la madrugada, como que, primero, como que si alguien golpeara las paredes con algo metálico, cosa que era muy imposible, porque se sentía que era en ese mismo ambiente, y después se escucha como una recarga de un arma, como un rastrillaje, y después una detonación bastante fuerte, incluso con el eco característico de una habitación vacía, y eso también era sorprendente, ¿no? Entrevistamos también a varias personas, una de ellas era una señora que en la década de los años 80, cuando habían muchos apagones en Lima o en el Perú en general por el tema del terrorismo, y una vez cuando estaba todo a semioscuras, ella iba a entrar a su departamento y ve que de la azotea del edificio bajaba alguien. Un poco que lo miró y se trataba de un personaje con un militar, pero ya con el rostro bastante cansado, como si hubiese polvoriento, inclusive, y el uniforme claro, pero de color un poco sucio. Y ella se asustó porque nunca había visto a esta persona. Terminó de abrir su puerta y cuando voltea,
Primero sintió un escalofrío fuerte y cuando voltea a volver a verlo ya de espaldas ya no estaba. O sea, era imposible que bajara las escaleras tan rápido, ¿no? Ese tipo de sucesos ocurrieron y como que de allí ya hemos visitado otros lugares porque nos llamó mucho la atención. Si ocurre en un solo lugar donde hubo batalla, debería ocurrir en otros lugares y efectivamente lo comprobamos porque hay otros distritos como Miraflores o Chorrillos, donde también se combatió y curiosamente hay reportes en esas mismas zonas de fenómenos paranormales similares. Interesante. Don Pedro, ¿y usted a qué cree usted que se le atribuyen estos sucesos paranormales en los campos de batalla? ¿Será por la muerte, por lo trágico, o habrá algo más? Sí, nosotros tenemos dos hipótesis con respecto a esto. En realidad parece de que efectivamente cuando se desenvuelven o se desencadenan emociones muy intensas como el miedo, dolor, ¿no? Eh, pero estamos hablando de miles de personas a la vez, en un solo momento, como que puede quedar impregnado esos sonidos en el lugar. Esa es una de las hipótesis para explicar estos sonidos extraños. Los cañones no tienen alma, entonces no es imposible que estén ahí vagando. ¿Como O una inclusive especie también, de memoria en bucle, una cosa así? así es, ¿no? Como una especie de impregnación energética que queda en el lugar. Y también se escucha mucho en los campos de batalla, no solamente en el caso de la Guerra del Pacífico, sino también en la Guerra de la Independencia, ¿no? Mm. Eh, casos de sonidos de caballería, ¿no? Y no estamos pensando de que sean pues, el alma de los caballos que siguen cabalgando, ¿no? Estamos pensando de que esos sonidos se han quedado grabados ahí por alguna razón. Y por otro lado, efectivamente, también hay almas que pueden aún permanecer en el lugar porque hemos tenido contactos y hemos interactuado, inclusive obteniendo respuestas coherentes, ¿no? Nos han respondido y cosas muy interesantes que no aparecen en los registros históricos, por ejemplo, ¿no? Mm. Ese tipo de cosas, ¿que se contactaron con soldados de la Guerra del Pacífico, don Pedro? Así es, una zona muy cercana a la que le estoy mencionando de San Juan de Miraflores, hay una zona que se llama Pamplona, que viene a ser una especie de barrio, ¿no? Que antiguamente todo eso era desierto, ¿no? O en mejor de los casos eran campos de cultivo. Estamos hablando de 1881. Y fuimos con nuestro compañero Mac Castañeda, que es nuestro psíquico, él es francés y no sabe nada de la historia del Perú, en ese momento no lo sabía, y nos llamaron porque era una casa en donde estaban ocurriendo fenómenos y la creencia de estas personas era de que eran demonios o que les han hecho brujería y se han quedado ahí los espíritus que les han enviado, ¿no? Pero por el tipo de comportamiento que tenían los fenómenos, nosotros pudimos deducir de que se trataría más bien de almas que se han quedado arraigadas al lugar. Entonces hicimos un contacto, utilizábamos un escaneador de frecuencias radiales, estas llamadas Spirit Box, y simultáneamente nuestro psíquico sintió la necesidad de escribir. Sintió la necesidad de escribir, nos pidió un cuaderno, ¿no? Lo interesante era de que uno puede decir, eso se llama psicografía, ¿no? Que son mensajes escritos que va recibiendo el canalizador. Sí. Uno puede pensar de que, bueno, puede estar inventando cualquier cosa de su imaginación, pero no. Hay palabras ahí específicas que se repetían en el equipo, en este escaneador de frecuencias radiales, mientras él las estaba escribiendo. Entonces, eso te elimina cualquier posibilidad de coincidencia o de fraude. Nos dijo cosas muy interesantes, que armando la historia, cuando se rompe la línea de defensa de San Juan, aparentemente hubo una especie de repliegue de la línea de las fuerzas peruanas, pero tal vez para encontrarse con la línea de reductos, que era una segunda línea de defensa, que se encontraba más al norte. Pero en ese interín parece que existieron escaramuzas, ¿no? Como que se volvían a enfrentar entre las tropas en persecución, ¿no? La comunicación que tuvimos fue de un soldado chileno, porque se identificó así.
incluso recuerdo el nombre, Roberto, no llegó a decirnos el apellido, hubiese sido muy interesante, que eran como 5 soldados, ¿no?, chilenos que seguramente en medio de la persecución de las tropas peruanas se quedaron en fuego cruzado, atrapados, ¿no?, entre los dos bandos. Claro. Y comentaba de que ya sus compañeros, habían 3 que estaban heridos, él estaba herido en la pierna y el que comandaba este grupito ya había fallecido, ¿no? Y yo le pregunto, ¿en qué año se encuentran ustedes? Y nos dice 1888. Inclusive se replica en el aparato 88, como reforzándolo. Pero todos sabemos que esta batalla ocurrió en 1881. Entonces nos dio que pensar, pensamos, ¿se habrá equivocado? Y el otro razonamiento podría ser de que ellos, en el lugar donde están, tienen una noción del tiempo muy diferente, o creen que ha transcurrido 7 años más de la época en que se encontraban y siguen combatiendo. Eso es lo interesante del caso, porque no es la primera vez que nos dan una fecha errada a lo que nos dicen los registros históricos. Mire, don Pedro, y en ese sentido, ¿usted cree que con estas evidencias nuevas que van surgiendo a través de este trabajo de investigación, que se pueden reescribir algunos libros de historia con nueva información? Sí, yo creo que sí, más adelante cuando sea la investigación paranormal sea aceptada también como un método, ¿no?, de investigación, ¿no? Por el momento falta mucho por recorrer también, pero a través de los medios hemos podido obtener informaciones muy interesantes, ¿no?, de hechos aislados que obviamente los historiadores no la conocen, ¿no? Pero un caso interesante también, otro punto, que realizamos una investigación en el Morro Solar, que era muy parecido al Morro de Arica, en donde también se combatió. Allí existía una batería de defensa llamada Mártir José Olaya, ¿no? Una batería de defensa es un emplazamiento militar defensivo con varios cañones de diferentes tipos. Ya. Entonces, con estos aparatos empezamos a recibir contactos. Se supone que esta batería era peruana, pero preguntamos de dónde son ustedes. Chile, dijeron. Probablemente haya sido después que lo tomaron. Esta batería fue tomada también. Luego, les pregunto por curiosidad, ¿cómo se llama esta batería? Y nos dicen, Rothman. Se llama Mártir José Olaya, como me dicen Rothman. Pero después descubrimos, y a través de las crónicas, de que ahí existían básicamente 3 tipos de cañones: el Whitworth, Parrott y Rothman. Entonces preguntamos por la batería y me están diciendo el nombre o el tipo de un cañón, ¿no? Eso no es coincidencia, por ejemplo, ¿no? No puede ser coincidencia. Don Pedro, y en ese sentido, durante todas estas investigaciones que usted ha hecho en su carrera, pero ligado solo a la Guerra del Pacífico, ¿qué es lo que más a usted le causó sensación, así como cuando pasa un evento y uno dice, oh, no, esto es de otro mundo, o sea, una cosa increíble? Bueno, recuerdo mucho cuando estaba comentando de esta casa en San Juan de Miraflores, ¿no?, donde inclusive habían reportado que se veían soldados en la azotea, en posición apuntando hacia abajo como si estuviesen en una torre de vigilancia, ¿no? Y eran soldados pues con uniforme color claro. O sea, los identificamos como del ejército peruano. Sin embargo, cuando fuimos nuevamente a ese lugar, ya acompañados con un equipo de un programa justamente de misterios, y le mostramos este caso, en plena, digamos, salíamos y entrábamos a la casa. Una vecina me llama y me dice, señores, ¿ustedes han venido con militares? No, le digo. ¿Por qué? Bueno, cuando ustedes han llegado, han entrado, salió un señor alto, ella decía gringo, o sea, una persona blanca, barbada, con uniforme. Y le digo, ¿cómo era el uniforme, no? Era azul, con botones dorados, creo, y pantalón rojo, algo así, dijo. Entonces, ella no sabía, porque pensaba que era un militar o era un disfraz. Claro. Y no
ninguno de los presentes tenía esas características. Entonces, lo que otras personas nos confirmaron de que ahí aparecía una especie de oficial chileno, porque esa misma noche ya una de las personas que vivía ahí, una señora, había aceptado hacerles la entrevista, ¿no? Pero después, el día que fuimos, se negó. Dijo, ¿qué ha pasado, señora? ¿No? Lo que pasa es que tuvo un sueño, y soñó que es un militar con la misma descripción, alto, barbado, botones. Le dijo, no los dejes entrar a la casa. Y le entró el temor, ¿no? Y por eso es que se estaba negando a dar su declaración, ¿no? Eso me pareció gracioso, ¿no? En realidad, porque veían soldados peruanos en la azotea y en el primer piso soldados chilenos, pero nunca se cruzaban, nunca se veían, como si estuvieran en dos dimensiones paralelas. Increíble. ¿Y usted cree que en ese caso que existan más dimensiones? Que unos soldados se hayan quedado atrapados en una dimensión y los otros en otra, y que nunca se cruzan, pero al mismo tiempo pareciera como que están combatiendo entre ellos. Sí, es una posibilidad bastante fuerte, porque no solamente en el caso de la Guerra del Pacífico, sino nos ha ocurrido también casos donde han habido espíritus de personas, por ejemplo, del caso de una mujer que estaba merodeando el lugar, llorando, se aparecía de esa forma hasta que se pudo hacer contacto a través de una medium, y lo que decía era que estaba buscando a su bebé, que lo había perdido hace mucho tiempo en el lugar. Pero no parece que en la casa actual, sino que en esa casa había un terreno y algo pasó hace mucho tiempo. Fuimos, y esa misma noche había otra medium que entra en trance y se comporta como un bebé. Me pareció un poco raro, ¿no? Y resulta de que el bebé estaba en la otra habitación, pero nunca se veían, como si estuvieran, o sea, la madre había estado años y años, no sé cuánto tiempo, buscando a su bebé, y lo incorpora una medium, el espíritu del bebé estaba en el otro cuarto. ¿Qué pasa aquí? Como que la distancia es muy diferente, y el tiempo también, el concepto en el mundo espiritual. Muy posible que hayan estado en planos paralelos, pero no se cruzaban hasta que algo pasó a través de la canalización que coincidieron y recién pudieron verse. Es bastante interesante esa parte. Sí, don Pedro, consulta, y en ese sentido, evidentemente, gracias a los aportes que hacen personas como usted con estas investigaciones, hemos podido saber más del tema. Pero, ¿qué pasa realmente con esta alma, estos espíritus? ¿Están en un limbo, como se le llama? ¿Necesitarán ayuda? ¿No pudieron cerrar un capítulo en su vida? ¿Qué cree usted que pasa con estas almas que están ahí como errantes? Bien, hay una diferencia entre lo que es espíritu y lo que es un fantasma, porque se dice que el espíritu puede ir y volver cuando desee, pero ha trascendido y está en otro plano donde todos deberíamos llegar. Un fantasma es alguien que se ha quedado atrapado aquí por diferentes razones. Una de ellas puede ser porque, digamos, tiene prejuicios a pasar al otro lado, quizás por algo que cometió en vida, y que sus creencias pueden jugarle una mala pasada que lo haga creer de que lo van a castigar, ¿no? Otros se quedan porque dejaron algo pendiente. Por ejemplo, madres que fallecen y dejan a sus niños pequeños y deciden quedarse a su lado para cuidarlos, ¿no? En realidad no pueden hacer mucho, pero es su decisión. Tienen temor a irse y no volverlos a ver. En otros casos es a personas que se han quedado arraigadas a sus bienes materiales. Por ejemplo, mueren y su casa se le están disputando a los herederos, o no quieren que las venda, entonces se quedan en el lugar, ¿no? Incluso provocan fenómenos para hacerse presente que están ahí. Y en otros casos puede ser el caso de las batallas, ¿no? Que muchas veces la muerte es tan violenta que no se dan cuenta que han muerto y creen seguir combatiendo. Es una de las razones que yo creo que sucede. Increíble. Don Pedro, y en ese sentido, a lo largo de toda esta investigación de la Guerra del Pacífico, disculpe mi ignorancia y mi desconocimiento si es que usted lo hizo, pero ¿alguna vez vino a Chile a realizar algún trabajo sobre la Guerra del Pacífico? Además,
La verdad que no, y me interesaría mucho ir, ¿no? ¿Qué lugar le gustaría Ten- visitar? bueno, ¿cómo se llama este pueblo fantasma? Humberstone. Humberston. Sí, que era Humberstone, una salitrera minera. sí, donde ocurren también cosas muy fuertes. Después, Correcto. tengo amigos chilenos que también son investigadores y me han comentado mucho de estas zonas. Y, por ejemplo, el cementerio de la Noria, creo que se llama, también es Correcto. otro lugar bastante fuerte, ¿no? Hay cosas muy interesantes en Chile para investigar. Bien, sí, Chile, bueno, yo creo que la mayoría de los países de acá de Sudamérica tienen como esa mística de lo paranormal, de lo misterioso, que una vez lo conversábamos con Ignacio Esquivel, que también es un investigador paranormal, y él decía que tenía que ver mucho con la energía que se concentran entre la cordillera de los Andes y el mar, que se formaba algo especial que hacía que sucediera más este tipo de eventos. ¿Usted coincide con él? No había escuchado esa teoría, pero me parece interesante, ¿no? Porque mucho tiene que ver el campo energético de un lugar. En el planeta existen muchas zonas que tienen una energía especial y los antiguos pobladores la conocían. No en vano, los antiguos pobladores andinos elegían un lugar para hacer un adoratorio y no era cualquier lugar, ¿no? Entonces hay varios lugares identificados, posiblemente tengan conocimiento de las líneas energéticas que cruzan el planeta, como por ejemplo las líneas de Ley o las líneas Corry o Harman, ¿no? Que son intersecciones. En algunos casos no son beneficiosas y en otros casos sí. Y por eso es que también las antiguas iglesias se dice que estaban sobre estos lugares, porque eran energéticos. Entonces, ¿por qué no pensar de que también para los fenómenos paranormales existen lugares así y es precisamente donde hay mayor cantidad de mitos y leyendas antiguas, de ciudades sumergidas, portales dimensionales, ¿no? O vórtices? Es posible que estos lugares tengan un campo energético muy especial que permita intensificar estos fenómenos. Perfecto. Y en ese sentido, a lo largo de su carrera, don Pedro, ¿cuál fue el lugar con más actividad paranormal que usted visitó? Que usted dijo, oh, no, este se lleva el top one. Bien, en el año 2015 ha sido cuando visitamos la zona de Yungay. Yungay ha sido el lugar donde en 1970 ocurrió uno de los terremotos más fuertes en Perú, que prácticamente el terremoto provocó el fallecimiento de se calcula 80.000 personas, pero solo en Yungay ocurrió otra catástrofe a raíz del terremoto, que está al pie del nevado más alto del Perú, que es el Huascarán. Pasó de que se desprendió una gran masa de nieve y rocas, cayó sobre la laguna Yanganuco y se produjo un desborde tremendo, que en 3 minutos llegó hasta la ciudad de Yungay, que es una ciudad bastante grande, y la sepultó totalmente. Se calcula que murieron solamente ahí 25.000 personas. En la actualidad es un camposanto inmenso, ¿no? Donde, digamos que han conservado inclusive algunos monumentos donde se supone que estaban algunos locales o viviendas de algunas familias con su nombre. La comisaría también tiene un movimiento, una especie de lápida, porque 3, 4 metros más abajo estaban esas viviendas, esas construcciones. Eh, Se hablaba mucho de que años después de esa tragedia se construyó la nueva ciudad de Yungay 1 kilómetro más al norte. Y los que vivían cerca, colindando con el Camposanto, que es una gran pampa, en las noches empezaban a escuchar gritos, así fuertes, como de personas que están desesperadas, ¿no? Pero salían, no había nada, afuera era todo silencio y todo era oscuro. Y así una serie de testimonios que recibimos y nos interesó mucho esa zona. Así es que fuimos. La primera noche fuimos acompañados de un sobreviviente de la tragedia, que por esas cosas milagrosas, en el momento que empezó el sismo, mientras todos huían hacia sus casas, él huyó hacia el cerro, no sabe por qué, y él ha sido testigo directo de cuando ha venido el aluvión y sepultó todo. Incluso toda su familia la perdió ahí. Eh,
Él, por ejemplo, nos comentaba pues que también él había escuchado muchas personas hablar de lo mismo, de los fenómenos, pero él nunca había sentido nada, ¿no? Él también parece que tenía alguna sensibilidad en especial. Eh, Ahí nos respondieron, por ejemplo, mediante el Spirit Box, algunas palabras, le respondieron a este señor y él parece que él ha reconocido alguna de estas voces antiguo, porque eso pasó hace ya 50 años. Pero también en otro lugar cercano probamos otro tipo de comunicación que es con el REMPOD, que viene a ser un sensor electromagnético que tiene unos LEDs y que cuando hay una variación electromagnética en la antena, emite un sonido y se prenden los LEDs. Entonces uno puede también establecer algún tipo de comunicación si es que le pide a quienes estén ahí que lo activen, ¿no? Y prefirieron usar ese aparato y no el Spirit Box porque parecía muy ruidoso para ellos. Bueno, la cosa es que fue muy interesante esa primera noche, pero la segunda noche fuimos ya con nuestro grupo por nuestra cuenta. Ingresamos al lugar y desde el comienzo ya empezamos a sentir cosas extrañas. Por ejemplo, como que el sonido de una gran roca rodando. Y en realidad nos pegamos un susto porque pensábamos que era un deslizamiento, una avalancha, pero todo ese lugar es plano. Entonces mirábamos a todos lados y no había nada y al final el sonido se detuvo, como si hubiese sido un recuerdo de lo que sucedió hace 50 años, ¿no? Porque rocas muy grandes habían caído rodando y sepultando la ciudad, mezcladas con lodo, ¿no? Y después, uno de los aparatos, estos Spirit Box, que es como una radio, estaba en el bolsillo de uno de los compañeros, y para encender esta radio tienes que presionar 5 segundos, ¿no? Un botón. Sin embargo, se la prende accidentalmente y suena una música andina muy antigua, que parece, y hacía como referencia, había sido, digamos, inspirado en la tragedia. Coincidencia, el huerfanito creo que se llamaba esta canción. Nosotros nos enojamos con el compañero porque pensamos que lo había aprendido en un momento de tensión, pero él no había tocado la radio. Luego, dos compañeros vieron claramente en una cruz que estaba en el lugar a una persona, una silueta alta, ¿no? Y cuando en un parpadeo ya no estaba, pero dos personas no pueden tener la misma alucinación. Fuimos al lugar y no había nadie. Y llega un momento muy tenso cuando todos sentimos de que caminaban a nuestro alrededor, como que nos estaban rodeando, y en un principio pensamos que podrían ser delincuentes, pero es un lugar tan alejado de la ciudad, y estamos hablando pues hace mucho frío, a 2.500 metros de altura, bueno, pero igual, ¿no? Inclusive los compañeros vieron que sombras, pero que no era que se ocultaban, sino que como que se hundían. Unas siluetas que caminaban y después se hundían. La cosa es que por seguridad retornamos a nuestros vehículos que los habíamos dejado casi en la entrada y salimos al exterior sin decir nada, con las luces apagadas inclusive, para no despertar, para no alterar a quien supuestamente nos estuviera siguiendo. Bueno, afuera ya nos reunimos y notamos teníamos dos vehículos, notamos una cosa extraña. Los vehículos estaban con huellas de manos, pero eran huellas como si una mano con barro se hubiese impregnado y se hubiese secado. No era una mano común, así simple, que tú puedes dejarla y queda la marca, más bien limpias la zona, y queda ahí, transparente. Eran como manos sucias, barrosas. Eran tan claras que inclusive se notaban las huellas dactilares. Y lo que también era curioso, habían huellas del canto de la mano como si alguien hubiese estado golpeando, desesperado para subir quizás. El psíquico que nos acompañaba, nuestro compañero Matt, efectivamente él sintió que había alguien dentro de los vehículos y la logró describir como una pobladora de esa época vestida con el traje dominical, porque fue el momento que ocurrió la tragedia, y que al parecer, como nosotros habíamos estacionado
una ruta que iba a un cementerio de esa época que estaba en una colina donde se salvaron un centenar de personas que a tiempo llegaron a correr hasta esa zona y ponerse a buen recaudo por la altura. Parece que mucha gente no lo logró y nuestros vehículos se encontraban en esa dirección. Probablemente haya, en su desesperación haya revivido ese momento y haya estado golpeando el carro para subir. Eso es más o menos lo que interpretó en nuestro medio, ¿no? Entonces él tuvo que hacer ya una oración, un ritual en especial para poder liberarla, o al menos para que no nos siga. Y entonces te pones a pensar de que ha pasado tanto tiempo y sin embargo todavía hay personas que siguen reviviendo ese momento, como un loop. Como un bucle. Y en ese sentido, Pedro, ¿usted cree que es necesario una oración en el lugar para que ellos puedan descansar? Sí es necesario, pero todos los años se realizan romerías y hay una misa de conmemoración, ¿no? Estamos hablando, pues, hace 50 años se hace eso. Y sin embargo, siguen ocurriendo fenómenos. Parece que la magnitud ha sido tanta que estamos hablando de más de 20.000 personas fallecidas, que todavía no es suficiente, ¿no? Para poder encaminarlos. Parece. Don Pedro, lo quiero llevar a otra parte de su investigación. Nosotros estuvimos averiguando que usted presenció un exorcismo. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Tiene que haber sido igual de potente. Sí, es una de las cosas también más impresionantes, ¿no? Pues, se trataba de una mujer que nos escribió, esto fue en el año 2011, y comenzó a describir que desde hace un tiempo atrás empezó a ocurrir fenómenos en un apartamento donde ella vivía con su prima, que al principio era de que movían las cosas, después agresiones físicas hacia hacia la persona que vivía ahí. Y ya las cosas ya llegaron a un nivel que inclusive empezó a aparecer sangre en las paredes. Yo no sé, por si acaso, a ver, envíame, si vuelve a aparecer, envíanos un video, ¿no? Bueno, estamos hablando pues de 2011, donde los celulares tenían videos de bajísima calidad, pero igual, así creo que de 460 píxeles, pero igual lo enviaron, ¿no? Y efectivamente habíamos chorros de sangre, no solamente en las paredes, sino también sobre el televisor, una cosa muy desagradable. Siempre te queda la duda de que puedes estarte jugando una broma también y tan y por gusto, pero ya habían otras señales que tenía cierto grado de veracidad. Así que decidimos ir, una primera visita. Efectivamente, el apartamento se sentía helado, a pesar de que no era invierno. Las personas que nos acompañaron eran personas sensitivas y se resistieron a ingresar porque sentía algo muy, muy fuerte, ¿no? Que se los impedía, pero igual ingresamos, quedaban todavía las huellas, ya habían borrado las huellas porque obviamente, ¿no? De la sangre. El olor que había un olor fétido, ¿no? La mujer, las dos mujeres estaban con un rostro demacrado, como si no hubiesen dormido en varias noches, y estaban muy temerosas, y ya nos contaron más detalles, que parece que todo empezó cuando ella era joven y jugó a la Ouija, involuntariamente porque la obligaron a jugar, ¿no? Sus primos. Y ella era sensitiva, o tenía esa capacidad de canalizar. Parece que el espíritu que se presentó en la Ouija, digamos, se le pegó a ella y no dejó cerrar la sesión, tal es así que se asustaron y dejaron todo. Tiempo después empezó a aparecerse una entidad en su dormitorio, una entidad oscura, que al principio la acariciaba, eso es lo que cuenta, le tomaba el cabello cuando estaba durmiendo, y eso le provocaba un pánico terrible, pero poco a poco como que ya se fue acostumbrando, ¿no? Y pensó que inclusive podría ser algo psicológico también, que estaba muy sugestionada. Pero ya
el transcurrir de los años, ella ingresa a un instituto armado y tuvo muchos problemas a raíz de estas apariciones que se hicieron mucho más intensas. Llegó un momento que tuvo que viajar de vacaciones para ver si así se libraba, pero hasta la siguieron, ¿no? Era una sola entidad al principio, pero después apareció con otras dos. Eran como sombras más pequeñas. La persona que vivía con ella, que era su prima, ella no, como no nunca vio directamente estas entidades, como que tenía dudas, no creía mucho, debe estar imaginando, ¿no? Pero en una oportunidad estaban durmiendo y escuchó los gritos de su compañera, y cuando fue a verla, sintió que algo la estaba arrastrando o sea, ya la habían hecho caer de la cama y le estaban arrastrando como de los pies, tenía los pies levantados y se estaba deslizando. Eso no se puede fingir. Entonces ella la sujetó contra algo que no veía, pero sentía una fuerza que la quería sacar del dormitorio, ¿no? Hasta que un momento ya la soltó, y ahí sí las dos entraron en crisis, y fue en ese momento que nos escribieron, ¿no? Bueno, analizamos el lugar, todo efectivamente, había estas marcas, las psíquicas confirmaron efectivamente que había algo en el lugar muy maligno, y una de ellas dijo, no es que la esté molestando, sino que ya está dentro de ella. Solamente lo que ocurría ahí eran manifestaciones, pero ya estaba dentro. Entonces, ¿qué cosa se necesita? Traer a alguien que la libere o la exorcice. Nos contactamos con un integrante, un liberador de la facción carismática. La Iglesia Católica tiene varias corrientes, ¿no? Entre ellas está los carismáticos, y que se basan en los dones de las personas, ¿no? Lo extraño era cuando yo lo estaba llevando al lugar, el día acordado, era una noche. Antiguamente en la costa de la playa de Lima hay una vía que se llama la Costa Verde, que está al pie de un acantilado rocoso. Cuando yo he pasado llevando a este señor, empiezan a caer rocas delante mío como para sacarme del camino, ¿no? Es común que caigan rocas, a veces se desprenden, pero solamente caían por donde yo pasaba, porque detrás mío ya no dejaban de caer. Entonces el liberador me dijo, tranquilo, que esto siempre sucede, nos van a poner obstáculos para llegar al lugar, ¿no? Hizo una oración y la cosa como que se calmó, y continuamos. Llegamos al lugar, entonces estaba todo preparado, fuimos al dormitorio de esta persona, y él empezó sus oraciones. No es el ritual romano exorcismo, es otra manera de realizarlas a través de... Utilizó la Biblia, pero también era como una especie de trance en el que entraba el liberador y empezaba a hablar en lenguas desconocidas. Entiendo. La persona al principio, la supuesta posesa, estaba normal, pero llegó un momento en que ya comenzó a incomodarse. Ya incluso llegó a hablar de forma diferente. No cambiar de voz, porque siempre tenía el mismo timbre, pero sí hablar de manera diferente, y miraba con desprecio al liberador. Y un momento que ya empezó a resistirse, le hemos tenido que sujetar, y empezó a desprender un olor fétido. Entonces, hemos visto cómo la lengua la sacaba como tratando de burlarse del liberador para lamerlo. O sea, era una especie de blasfemia, ¿no? Una especie de burla. Y simplemente lo amenazaba de que no iba a poder, que nos íbamos a arrepentir, cosas de ese tipo. Lo que más me sorprendió fue cuando en el momento de tratar de liberarse, movió la cabeza y tuvo una transfiguración de rostro, ¿no? La cara como que se estiró un poco, y los ojos, las pupilas, crecieron y se pusieron negros, ¿no? Y las cejas también se pusieron así afiladas, como típica representación de un súcubo o un demonio femenino o algo así. Y eso sí fue sorprendente, porque lo teníamos en primer plano, ¿no? Entonces, creo que habrá durado un par de horas, y por recomendación del mismo liberador era ya detener la sesión, porque
para no agotar mucho a la posesa. Además, no necesariamente en una sola sesión es donde se hace una liberación, a veces tiene que ser por partes o en varias sesiones. Tomé unas muestras de la sangre, por si acaso, ¿no? Se estaban ahí en chorro, yo me había asesorado con un amigo que trabajaba en la policía, justo en el área criminalística. Me presentó a su jefe, que es muy buena persona, porque yo le conté el caso, no creía nada, pero me dijo, si quieres comprobar, porque te pueden estar tomando el pelo, me dijo. Pues no, tú no sabes si es sangre de un pollo o puede ser un pigmento, tómale muestra y me la traes y lo analizamos acá. Ah, excelente, dije. Por eso que tomé la muestra, él me indicó incluso para que todo no esté alterado ni contaminado, ¿no? En unos envases esterilizados. Y lo llevé. Los pocos días ya me dio el resultado, me dice si es sangre humana, ¿no? Y para la cantidad que me dice, es imposible que una persona se haya pinchado para hacer eso, a menos que trabaje en un banco de sangre, que es improbable, ¿no? Pero me dice, es sangre humana. Ya descompuesta, pero entonces no era sangre animal, ¿no? Eso le dio más misterio a este tema, ¿no? Entonces, bueno, te lo he contado rápido porque había muchos más detalles que sucedieron, pero fue una de las cosas, digamos, más impactantes, ¿no? Que me ha tocado presenciar. Don Pedro, ¿y en algún momento usted logró cruzar conversación con este ente? ¿Con el que poseyó a esta mujer? Claro. No directamente, porque yo estaba filmando todo. Ya. Mis otros compañeros estaban sujetándola y el liberador que oraba y también forcejeaba. Entonces yo no tuve una interacción, ¿no? Directa con este ser. Perfecto. Don Pedro, Hay el temor también, ojo. ¿Ah? Nos recomendaron no responderle porque estos suelen saber cosas de tu vida que tú la tienes muy ocultas y la pueden soltar en ese momento y te bajan la moral y ¿no? Es como para debilitarte, ¿no? Moralmente, ¿no? O sea, realmente sucede así. Es como dicen, lo cuentan en las películas, que no hay que responderle, que tampoco hay que mirarlo fijamente. Tiene algunos protocolos el tema del exorcismo. Sí, porque incluso puede decir cosas que te enfaden mucho y te irriten, ¿no? Y te hacen perder el control. Entonces, tu actitud tiene que ser neutra, indiferente. Es difícil estar indiferente en esa situación, obviamente, pero no tratar de interactuar, que eso se encarga ya el liberador, ¿no? Correcto. Don Pedro, ya para ir terminando, para no quitarle más tiempo, ¿qué próxima investigación viene en su vida, en su carrera? ¿Tiene algún libro también en mente o otra cosa? Tengo un libro publicado que se llama Revelaciones del Más Allá, que es una recopilación de casos que hemos tenido, sobre todo de comunicaciones que hemos tenido con diferentes tipos de entidades, pues no solamente desencarnados, no solamente personas fallecidas, y un poco que con base a las respuestas tratar de armar un panorama de cómo sería el otro plano o los otros planos, porque pueden haber más, inclusive, perdón, con otro tipo de seres, llamémoslos de otros mundos. También hemos tenido este tipo de comunicaciones y es una veintena de casos que he publicado, ¿no? Está en ese libro. Una próxima investigación que lo vamos a hacer esta semana. Más que nada vamos a acompañar a un grupo de un programa de misterio nuevo que ha salido en el Perú, en Televisión Nacional, la Fortaleza de Real Felipe, que también es otro de los lugares más paranormales, se dice, de Latinoamérica, que viene a ser la construcción militar más grande que ha construido España en América y que han ocurrido desde 1746 hasta la fecha. Han ocurrido muchos sucesos trágicos, ¿no? Y eso le dio esa fama de que incluso hay un cuartel militar dentro y que los soldados que están, digamos, en sus puestos cuentan muchas historias porque todavía hay presencias en el lugar. Perfecto. Don Pedro, quería agradecer su tiempo. Una conversación muy, muy, muy entretenida, sé que a la gente le va a gustar, así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir estos temas, ¿no? Y estoy a tu disposición cuando gustes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego, don Pedro. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo. Entre mentes tu